más, aprendices, les doy la bienvenida al tercer momento pedagógico en la unidad didáctica física. Vamos a comenzar con el material de este momento. Dinámica del movimiento. Vamos a comenzar diciendo que la dinámica es la parte de la mecánica que estudia el movimiento y sus causas. Esto lo hemos trabajado ya en las interacciones, así que vamos a dirigirnos a trabajar con las transformaciones de unidades de fuerza. Ya hemos hablado también de esto y sabemos que estas unidades son el newton, las dinas y el kilopondio. Vamos a trabajar entonces con algunas transformaciones. En el ejercicio nos piden pues que transformemos en la parte A 400.000 dinas a newton y en la parte B 50 kilopondios a newton. Vamos a trabajar también con el material y recordemos que allí hay unas equivalencias que debemos tomar en cuenta para realizar este ejercicio. En el apartado A nos piden que llevemos 400.000 dinas a newton. Por lo tanto, vamos a hacer uso de la equivalencia que tenemos en la guía, que nos dice que un newton equivale a 10 a la 5 dinas. Luego entonces nos preguntamos, en 400.000 dinas, ¿cuántos newtons hay? Trabajamos con una regla de 3, que la tenemos acá, y despejamos el valor de X. Entonces, quedaría 400.000 dinas por un newton, sobre 10 a la 5 dinas. Simplificamos acá dinas con dinas y me quedaría 400.000 por 1 es 400.000 newton sobre 10 a la 5. Acá podemos llevar esto a potencia o simplemente desarrollar el 10 a la 5. Como a ustedes les parezca, pues lo pueden hacer. Vamos a desarrollar este 10 a la 5 que me quedaría X igual a 400.000 newton entre, desarrollando, quedaría 100.000. 10 a la 5 sería 100.000. Y pues dividimos. Fácilmente podemos simplificar 0 con 0. 0 se simplifica con 0. Acá también. Acá también. Y simplificamos los ceros. Nos quedaría 4 entre 1. Podemos decir entonces que X es igual a 4 newton. Concluyendo, decimos entonces que en 400 dinas hay 4 newton. Continuamos con el ejercicio y en el apartado B me piden llevar 50 kilopondios a newton. Nuevamente nos dirigimos al material de estudio, la guía, y buscamos las equivalencias que allí tenemos. Y vamos a conseguir que un kilopondio va a equivaler a 9,8 newton. Por lo tanto nos preguntamos, en 50 kilopondios, ¿cuántos newtons tendremos? Tenemos una regla de 3, despejamos la X, sería acá. Luego X va a ser igual 50 kilopondios por 9,8 newton. Dividido entre un kilopondio. Simplificamos la unidad de kilopondio. Kilopondio que está arriba se cancela con kilopondio que está debajo. Y nos queda que X va a ser igual a 50 por 9,8 newton. Dividido entre 1.
Ya sabemos que la división entre 1 va a dar lo mismo, así que multiplicamos 50,98 por 9,8, perdón. 50 por 9,8 y nos va a dar 490. En este caso, newtons. Concluimos que X va a ser igual a 490 newtons. Quiere decir que en 50 kilopondios vamos a tener, o va a ser equivalente a 490 newtons. Ok, continuamos entonces con la dinámica del movimiento. Y en la guía hemos trabajado y hemos hablado de las fuerzas que están presentes en los cuerpos que están bajo un movimiento. Recuerden que la dinámica estudia el movimiento, pero también estudia las causas. Y en este caso, las fuerzas son las que producen ese movimiento. Generalmente tenemos fuerza de tensión, fuerza de roce, el peso también lo vamos a trabajar en cada cuerpo, ¿ok? La tensión, como ya lo habíamos dicho. Entonces, cuando me piden un diagrama de cuerpo libre, simplemente vamos a representar ese cuerpo, ¿verdad? Como supuestamente se está dando la situación, y vamos a trazar sobre el cuerpo las fuerzas que puedan estar actuando en él. En este caso, cuando el cuerpo está en reposo, solamente tenemos dos fuerzas que van a estar actuando en ese cuerpo. Vamos a trabajar con la fuerza normal, ¿verdad? Que es la resistencia que coloca la superficie sobre el cuerpo y siempre va a ser perpendicular a ese cuerpo. La trazamos y esto va a ser la normal, representada con la letra N, ¿ok? Va siempre en forma perpendicular partiendo de lo que es el cuerpo. También vamos a tener el peso. Recuerden que el peso es la fuerza con que la gravedad atrae a los cuerpos hacia el centro de la Tierra. Por lo tanto, también va a ser una fuerza que va a ser aplicada al cuerpo y se va a dibujar hacia abajo, ¿ok? Y se va a representar con la letra P, que va a ser el peso. En este caso, cuando está en reposo el cuerpo, solamente vamos a tener actuando estas dos fuerzas. Por lo tanto, las vamos a representar en un eje coordenado XY. La normal va hacia arriba, por lo tanto, vamos a tener un vector que va en el eje Y y lo vamos a indicar con la letra N. Y un vector que va hacia abajo, también en el eje Y que va a ser el peso de ese cuerpo. En este caso están actuando solamente dos fuerzas sobre este cuerpo que está sobre una superficie. Vamos a pasar al siguiente apartado, que es cuando el cuerpo tiene un movimiento rectilíneo uniforme. De igual manera vamos a trabajar las fuerzas que pueden. En este caso el cuerpo se está moviendo, por lo tanto vamos a seguir trabajando con la fuerza normal, representada perpendicularmente partiendo del cuerpo, representada con la letra N. Vamos a seguir teniendo el peso, que es la fuerza con que la gravedad atrae ese cuerpo hacia su centro de la Tierra o al centro de la Tierra, representado con la letra P. En este caso también vamos a trabajar con la fuerza de roce. Recuerden que esa es la resistencia que ponen ambos cuerpos al rozarse. Por lo tanto, vamos a tener la fuerza de roce que va a intentar detener al cuerpo. Lo representamos con Fr. Y la fuerza que está actuando en este caso para realizar el movimiento en el cuerpo. Por lo tanto, para representarlo en el eje coordenado XY, tenemos la fuerza normal sobre el eje Y, ¿verdad? Representado con la letra N. Tenemos la fuerza con que se atrae el cuerpo hacia el centro de la Tierra, que es el peso, representado con la letra P. Vamos a tener hacia la derecha la fuerza que se está generando o aplicando al cuerpo y va hacia la derecha, y la fuerza de resistencia, que en este caso es la fuerza de roce, que va hacia la izquierda. En este, como hay movimiento, o en este diagrama de cuerpo libre, como hay movimiento, en Y, ¿verdad? Las dos fuerzas que actúan sobre Y se van a anular, es decir, la fuerza normal que va hacia arriba es positiva, la fuerza de atracción va hacia abajo, que es el peso, es negativo. Por lo tanto, el equilibrio entre ellas dos va a dar cero. De igual forma,
el equilibrio entre la fuerza y la fuerza de roce, al restarse, fuerza aplicada va a ser positiva y la fuerza de roce va a ser negativa. Por lo tanto, el equilibrio entre ellas dos también va a dar 0. Esto cuando el cuerpo está con un movimiento rectilíneo uniforme. En el apartado C tenemos un cuerpo apoyado horizontalmente con movimiento rectilíneo uniforme acelerado. En este caso vamos a trabajar con la aceleración sobre el cuerpo. De igual manera vamos a identificar cuáles son las fuerzas que actúan sobre este cuerpo. Y seguimos teniendo la normal perpendicular al cuerpo, ¿verdad? Vamos a tener el peso o la fuerza de atracción de la gravedad hacia el centro de la Tierra. Vamos a tener la fuerza aplicada al cuerpo. Y vamos a tener también la fuerza de roce. Recuerden que aquí este movimiento va a tener aceleración. Por lo tanto, vamos a representar este diagrama sobre el eje coordenado XY y tenemos la normal sobre el eje Y hacia arriba. Tenemos el peso en el eje Y hacia abajo, dándole signo positivo a la normal y signo negativo al peso. Tenemos la fuerza aplicada al cuerpo hacia la derecha, por lo tanto le da positivo su signo, y la fuerza de roce hacia la izquierda, dándole un signo negativo a esta fuerza. Como les dije, recordemos que en este caso vamos a trabajar con la aceleración, el cuerpo va a estar acelerado. Por lo tanto, entonces, el equilibrio entre las fuerzas, el equilibrio en el eje Y y el equilibrio en el eje X va a estar expresado. En Y, la fuerza normal menos el peso va a estar equilibrado, va a dar 0. Y en el eje X vamos a tener una fuerza aplicada menos la fuerza de roce, y eso sí va a ser calculado porque tenemos aceleración con la segunda ley de Newton, donde dice que la fuerza es igual a la aceleración por masa. Por lo tanto, para calcular el equilibrio entre estas dos fuerzas, vamos a utilizar la segunda ley de Newton, como ya lo hemos hablado en las interacciones en clase. Seguimos con la dinámica del movimiento y en este caso vamos a realizar el ejercicio que se nos plantea, el cual nos dice que sobre un cuerpo cuya masa es de 36 kilogramos actúa una fuerza de 72 newton. Nos piden que calculemos la aceleración que experimenta. Lo primero que vamos a hacer, como lo hemos venido haciendo, tomar los datos. La masa es igual a 36 kilogramos, la fuerza que se aplica es de 72 newton y vamos a calcular la aceleración. Por lo tanto, vamos a utilizar la fórmula que nos dice que la aceleración va a ser igual a fuerza entre masa. Vamos a desarrollar entonces, tomamos los datos, sustituimos en la fórmula y vamos a obtener de esta manera la aceleración. Luego decimos que aceleración va a ser igual a la fuerza, que es 72 newton, sobre la masa, que es igual a 36 kilogramos. Dividimos 72 entre 36 y eso nos va a dar 2 newton sobre kilogramos. Para transformar la unidad vamos a recordar que el newton, ¿verdad? Vamos a desarrollarlo. Va a ser igual a 2 kilogramos metros sobre segundo al cuadrado. Recuerden que esto es newton. Vamos a corregir acá. Vamos a echar esto hacia arriba para que se vea mejor. Tenemos 2 kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Recuerden que esto, kilogramos metro segundo al cuadrado, es newton, ¿ok? Entre kilogramos, vamos a hacerlo acá, y simplificamos. Kilogramos se cancela con kilogramos y me queda metro sobre segundo al cuadrado. Por lo tanto, la aceleración va a ser igual a 2 metros sobre segundo
al cuadrado. Y con esto hemos calculado la aceleración que experimenta este cuerpo al aplicársele una fuerza de 2 newton y pesando el cuerpo 36 kilogramos.